Bueno, a mí me tocó hablar de la parte de tumores neuroendocrinos de páncreas. Primero quiero decir que el doctor Montserrat me engañó porque yo pensé que era parte de un bloque y no un bloque. Bueno, los tumores neuroendocrinos representan aproximadamente el 5% de las neoplasias digestivas y el 70% de los tumores neuroendocrinos se presentan en el confluente gastroenteropancreático. Por supuesto, dependiendo de si son o no funcionantes, pues dan un síndrome característico y hay algunos que están asociados a riesgo genético. Por supuesto, el tratamiento de esto depende de qué producen, dónde se producen, porque obviamente todos son muy heterogéneos. Como les dije, según la OMS los clasifica en si son funcionantes o no funcionantes, pero además de esto, pues hay una clasificación que todos conocemos en donde si son tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados, y eso depende del número de mitosis por 10 campos de gran aumento y la medición del KI67. De 0 a 3 mitosis por campos de gran aumento y un KI67 menor de 2 son bien diferenciados, con si tienen más de 20 mitosis y más de 20% de KI, pues son poco diferenciados, y todo lo que está entre 2 y 20 serían los moderadamente diferenciados. Por supuesto, hay un grupo que se va a clasificar según dónde se originan, como les dije, si son órganos endocrinos o no, si son como en el páncreas, que es un órgano mixto que es parte endocrina y parte exocrina, y por supuesto si comparten o no datos anatómicos y funcionales. Pues dependiendo de la ubicación, nosotros debemos partir en que estos tumores debemos identificarlos de si son o no son funcionantes, de dónde se localizan y por supuesto el estadiaje. Al momento del diagnóstico tenemos que hay un gran número de pacientes que se presentan con enfermedad avanzada, y específicamente en el caso del páncreas tenemos que al momento del diagnóstico el 76% ya son enfermedad metastásica, y que a los 5 años estos pacientes hay un 34% que todavía están vivos. Además de esto, si tomamos en cuenta la diferenciación y la localización de las metástasis, si es una lesión que está presentándose como local, tiene un 18.5% de probabilidad de estar vivo al año. Si tiene enfermedad regional, un 9.25%, y si ya es metastásico de entrada a órganos distantes, un 2.75% estará vivo a los 5 años, y los que son poco diferenciados, un 0.4% estará vivo a los 5 años. Pero además de esto, si correlacionamos el grado en el momento del diagnóstico con el tiempo a la sobrevida, los bien diferenciados y los moderadamente diferenciados, pues son a los que les va a ir por supuesto mejor, y los muy poco diferenciados, que se clasifican como carcinomas, pues están la mayoría vivos al año, muertos al año. Entonces, en enfermedad localizada, ¿qué tenemos? La cirugía. En todo paciente que sea resecable de entrada, la cirugía sigue siendo el estándar de oro. En algunos casos, en tumores pequeños y insulinomas, pues se ha considerado la cirugía como paliativa. En cuanto a la terapia adyuvante en pacientes con enfermedad limitada, que fueran a un tratamiento quirúrgico, no hay datos que soporten que tenga utilidad el tratamiento adyuvante. No hay datos que vaya a soportar el uso de la quimioterapia o la radioterapia en estos casos. En cuanto a enfermedad con metástasis locorregional, si se puede extraer cerca del 100% del tumor, un tumor muy funcionante o un tumor que tiene mucha sintomatología, pudiésemos considerar el uso de la cirugía. En caso de pacientes que tienen enfermedad locorregional a nivel hepático, en donde tiene lesiones que pueden ser susceptibles de quimioembolización o de ablación por radiofrecuencia, pues estas serían unas alternativas, y en el caso de que tuviesen disponible, pudiese ser también alternativa a la cirugía hepática o el trasplante hepático. Por supuesto, el uso de todas estas técnicas se basa en el tamaño del tumor, la localización anatómica de las metástasis y, por supuesto, el número de lesiones. Hay que también considerar en cuenta, por supuesto, la reserva funcional y todas las complicaciones que esto trae, ¿no? Ve que tanto la ablación por radiofrecuencia como la quimioembolización pueden mejorar los síntomas asociados a la carga o a la descarga de las crisis hormonales y proveer un control tumoral. Sin embargo,
no hay data que nos diga que estas estrategias impactan en la sobrevida. Aquí les traje una serie pequeña del Hospital de Uppsala, en donde en 73 pacientes se les realizó radiofrecuencia y vean cómo mejoró la parte de síntomas asociados a la enfermedad y una respuesta bioquímica. Sin embargo, no hay data que nos diga que mejoró la sobrevida. Y vean esto bien importante, ¿no? Estos pacientes que fueron a estos procedimientos de ablación por radiofrecuencia, había una alta tasa de volver a aparecer lesiones en aquellos que tenían KI67 por encima del 5%, ¿no? En cambio, en cuanto a la quimioembolización, pues la quimioembolización se basa en que las concentraciones de la quimioterapia o del medicamento que vayamos a utilizar a través de la arteria hepática pues tiene 10 veces o es 10 veces más potente que a través de la vía venosa, y que el efecto va a ser una combinación de la isquemia que produce y del efecto citotóxico. Tiene una tasa de respuesta del 70-90% con una medida de supervivencia de 24 meses. Y por supuesto, la toxicidad importante es que puede crear o puede causar una crisis carcinoide. En cuanto a la radiofrecuencia, hay trabajos publicados con limitada experiencia, más no sistematizada. Produce menor toxicidad que la quimioembolización, pero claro, tiene su limitación en cuanto al tamaño y localización de las lesiones. En cuanto al manejo de los síntomas, tenemos que dependiendo del tipo de tumor y de los síntomas que produzca, vamos a utilizar las diferentes opciones de tratamiento. En cuanto a tumores grado 1, grado 2, bien diferenciados, moderadamente diferenciados, tenemos el uso de las terapias antiproliferativas. Están bien descritos desde hace mucho tiempo los tratamientos de quimioterapia basados en estreptotoxina y en temozolomida. Pero aparte de eso tenemos pues las nuevas moléculas, que son los análogos de somatostatina, para el uso en estos tipos de tumores, grado 1, grado 2, y por supuesto la terapia con radionúclidos. Les traje allí un resumen de todos los trabajos que he publicado en tumores bien y moderadamente diferenciados con estreptozotocina, que es el estándar de oro, en varias combinaciones, y con algunos otros medicamentos que hemos utilizado en segunda línea. Tienen allí un resumen de los trabajos en fase 2 y fase 3, y vean cómo tienen un número bien pequeño de pacientes y lo que logramos en realidad es la mejoría de los síntomas. Realmente no hay una mejoría importante en sobrevida, porque si se recuerdan las primeras láminas que les mostré, estos pacientes tienen una sobrevida estimada a los 5 años bastante larga. En cuanto a los análogos de somatostatina, pues tenemos dos medicamentos aprobados, el octreotide y el lanreotide, el octreotide con el estudio PROMIT y el lanreotide con el estudio Clarinet, en donde se demostró que el uso de estos medicamentos mejoran los síntomas asociados a la enfermedad y en algunos casos, pocos casos documentados, ha habido regresión completa de las lesiones. Sin embargo, recordemos que estos medicamentos los utilizamos para el control de los síntomas asociados al tumor, no para el control del crecimiento del tumor. Entonces, ¿cuáles son los efectos que logramos con estos medicamentos? Inhibición de la secreción de los péptidos, control de la motilidad intestinal, por supuesto, para ayudar a la parte de la diarrea, y regulación de la circulación sanguínea. Y como efecto antiproliferativo, pues el efecto antimitótico mediado por los receptores de somatostatina, inhibir la angiogénesis y la inmunomodulación y inhibir la hormona del crecimiento. Como les dije, son péptidos, los dos aprobados acá en Venezuela, el octreotide y el lanreotide, son octapéptidos con una vida media larga que permiten su utilización entre los 20 y los 72 días y se unen a los receptores tipo 2 y tipo 5. Causan una supresión de la secreción hormonal y la diferencia entre uno y otro es realmente la vida media. Ha habido un par de intentos de utilizar el interferón en el caso de tumores neuroendocrinos de páncreas, basado en todas estas actividades que ustedes ven allí de este medicamento. Sin embargo, los estudios con interferón en caso de pacientes con páncreas realmente han sido estos que tienen aquí en el año 93, con 57 pacientes y con una respuesta biológica mediana, pero miren esto, un 12% de respuesta tumoral. Hubo estudios en general en donde no discriminaron e incluyeron algunos pacientes con páncreas utilizando análogos de somatostatina. Sin embargo, los resultados con este tipo de medicamentos
no justifican su uso debido a la gran cantidad de efectos secundarios que ocasiona el interferón. Pareciera que aporta una actividad moderada en el control hormonal, sin embargo, hay un número muy pequeño de respuestas. En bien diferenciados y de lente crecimiento que no sean tumores de páncreas, pareciera ser preferible a la quimioterapia. Y hay estudios en donde han combinado análogos de somatostatina e interferón sin un dato claro en sus beneficios. La quimioterapia sigue siendo el tratamiento de elección en tumores pobre diferenciados, porque en esos estudios no diferenciaron tumores bien diferenciados y poco diferenciados, y en progresión precoz a la bioterapia. En cuanto a la terapia con péptidos, esta experiencia es muy limitada. Esto ha sido solamente en el hospital de Uppsala, donde ellos tienen disponibilidad de los péptidos y ven que tienen una buena tasa de estabilización de enfermedad. Y vean que las series son bien pequeñas. La cuestión es que obviamente para tenerlos disponibles pues hay que tener toda la tecnología para el uso de los radionúclidos para hacer por supuesto los radionúclidos, y lo otro es que tiene una limitación importante, que es que una vez que se usa la toxicidad es tan importante que muy pocos pacientes pueden ir a un segundo procedimiento. En cuanto a los medicamentos y terapia target, tenemos disponibles en el país 2 medicamentos. Uno es el sunitinib y el otro es el everolimus en tumores de páncreas bien diferenciados. Y vean ustedes esto. En el caso del sunitinib se usó 37.5 miligramos día en forma continua, y en el caso del everolimus se usó 10 miligramos al día en forma continua también. Estos pacientes eran pacientes con tumores bien diferenciados y los dos se compararon contra placebo. Interesantemente, ambos medicamentos dieron una sobrevida libre de progresión de 11 meses contra placebo. En cuanto a los carcinoides, recordamos esta lámina, los que tienen grado 1 y grado 2 pues les va mejor en la vida, y por supuesto los grado 3 a todos les va muy mal, ¿verdad? Si se puede ir a cirugía de entrada, esa es la elección. Nuevamente, en caso de carcinomas, no hay data que apoye el uso de tratamiento adyuvante. Nosotros solemos extrapolar los resultados de los estudios en tumores neuroendocrinos de pulmón porque obviamente son similares o son parecidos. El uso de terapias locales con análogos de somatostatina, interferón o las terapias con radionúclidos todavía no han demostrado utilidad en el caso del tratamiento adyuvante. Ahora, en estos casos se nos presenta a nosotros los oncólogos médicos, por supuesto, siempre la pregunta, ¿cuándo utilizamos la quimioterapia? Al momento del diagnóstico, cuando después que tenemos un paciente bien diferenciado y le ponemos terapia target, análogos de somatostatina, no progresan. Cuando le estamos poniendo interferón o alguna bioquimioterapia, o cuando tenemos una lesión bien diferenciada pero muy grande y que obviamente uno piensa en ponerle tratamiento, ¿no? Pues lo único que sabemos es que realmente el estándar de tratamiento para los tumores neuroendocrinos un poco diferenciados sigue siendo el etoposído platino. Vean estos estudios que son los que probablemente han agrupado más número de pacientes, en donde todos tienen un porcentaje de respuestas bien importante, pero la duración del tratamiento, vean ustedes allí, que la duración de la respuesta es muy corta. Y eso es lo que vemos nosotros en la experiencia clínica. Estos pacientes no llegan a 2 meses de sobrevida, a 2 años de sobrevida, y una vez que responden a esto, a los meses de una vez el paciente va a progresar. Entonces les traje este cuadrito de qué debemos hacer en los tumores pancreáticos, tumores neuroendocrinos pancreáticos. Si tenemos un tumor bien diferenciado, moderadamente diferenciado, primero saber si es funcional o no es funcional. Si es funcional, pues nosotros deberíamos pensar aquí en el uso de análogos de somatostatina. Si es un paciente no funcional, con enfermedad progresiva, con alto grado de crecimiento tumoral, de una vez deberíamos pensar en pasarlo a quimioterapia. Si es un tumor
de poca agresividad, que no progresa rápidamente, pensar en esperar, en observar, o el uso de análogos de somatostatina que no está estandarizado. Y por supuesto, si es una enfermedad con múltiples progresiones, pues de quimioterapia pensar en terapias target o en terapias con radionúclidos. En pacientes en caso funcional que vayan a progresar a los análogos, pensar en interferón o el diazóxido, o si no, en algún tipo de terapia local, bien sea con radiofrecuencia o como quimioembolización. O por supuesto, con algo de cirugía para disminuir masa carga tumoral. En el caso de los carcinoides grado 3, siempre pues el tratamiento de entrada va a ser quimioterapia con sales de platino y de topósido, y si no está indicado, el paciente no lo tolera, pues pensar en las terapias target. Últimas opciones, pensar en temozolomida, capacitavida, terapia dirigida al hígado o el uso de radionúclidos. Cuando digo terapia dirigida es obviamente radiofrecuencia o quimioembolización. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de los tumores neuroendocrinos pancreáticos? Que los grado 1 y grado 2, por supuesto, son una entidad totalmente distinta del grado 3, que hasta ahora la única opción curativa sigue siendo la cirugía en el caso de que se pueda hacer, y que las terapias target deben seguirse investigando, y su uso en combinación con análogos y con terapias locorregionales al hígado. Es una enfermedad los carcinomas grados 3 representan una enfermedad muy agresiva con respuestas aceptables a las quimioterapias, pero de muy corta duración, y que debemos pensar en investigar nuevos tratamientos y nuevas combinaciones. La quimioterapia tiene una acción moderada en tumores neuroendocrinos bien diferenciados, con muy mala actividad en pobremente diferenciados, que estos tumores pancreáticos aparentemente responden mejor que los tumores bien diferenciados de intestino medio al tratamiento, y que la estreptozotocina con adriamicina debería ser el estándar para los tumores bien diferenciados en el caso de que usted vaya a utilizar quimioterapia tras la progresión, y que los regímenes con etopósido platino deberían ser la elección para los tumores poco diferenciados. Es necesario, por supuesto, más estudios fase 3 para determinar el papel de la quimioterapia en los diferentes subgrupos de pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora García. Si hay alguna pregunta en relación a los tumores neuroendocrinos de páncreas. Creo que Steve Jobs tenía un tumor neuroendocrino de páncreas, justamente. Por eso duró tanto. Si no hay Solo un comentario, ya que nos estamos yendo. Tuvimos un caso allá en el Centro Médico de Caracas, un paciente con un neuroendocrino, yo no lo pude drenar por vía endoscópica, y el doctor Lander le hizo un drenaje percutáneo, le colocó un stent, y en media hora hizo una hemorragia cataclísmica el paciente. Lo que pasó es lo siguiente: los radiólogos intervencionistas, ellos dilatan el stent, usan un balón para dilatarlo, y la conclusión que llegamos es que como son tan vascularizados, al dilatar con el balón produjo una ruptura de esos vasos y produjo una hemorragia cataclísmica que se subsanó haciendo una embolización selectiva inmediatamente. Afortunadamente todo fue en la unidad de hemodinamia, pero hay que tener cuidado cuando se manipulan estos pacientes. Hay otro caso descrito de un paciente con neuroendocrino que tiene un stent colocado. El endoscopista retiró el stent y tuvo una hemorragia cataclísmica también, que la solucionó colocando otro stent inmediatamente. O sea que es cuidado para los endoscopistas, que son cosas que pueden pasar. Sí, lo que pasa es que todavía no son terapias aprobadas, pero definitivamente creo que el bevacizumab va a jugar un rol bien importante en este tipo de tumores, ¿no? Y lo otro es, doctor, que obviamente uno quisiera tener todas esas herramientas, todas esas armas con el paciente que tiene un hospitalario, ¿no? Hay muy pocos pacientes que son candidatos y mucho menos pacientes los que pueden lograr hacer esas terapias. Entonces, ¿saben? Estos tumores que generalmente se comportan tan bien, uno quisiera poder ofrecerle más cosas a los pacientes. La doctora Gascue. En relación con los tumores neuroendocrinos, a mí me parece que ahí sí la falla está
en el clínico, que no piensa en ellos, porque el problema es que ellos generalmente dan síntomas metabólicos y entonces yo estoy cansada de encontrar tumores, a veces cuando me encuentro un hígado full de metástasis, vasculares, hay una lesión en páncreas y el paciente está muy bien, la que hago en diagnóstico de tumor neurocrino tardío es al revés. Y resulta que cuando uno interrogó, ese paciente tenía crisis de hace años, interpretadas con gastritis, que diarreas, que estas cosas, y creo que se podría llegar antes al diagnóstico de neuroendocrinos más precoces si el clínico, el internista, el gastroenterólogo, o la comunidad en general pensara más en ellos. Muy bien. Bueno, hemos terminado por el día de hoy, los esperamos mañana, vamos a comenzar a las 6 de la mañana, ¿les parece? ¿No? Está bien, a las 8 nos vemos, el bloque va a estar muy bueno, es el bloque de colon. ¿Ah? A las 9, está bien, a las 9 de la mañana. A las 9. Es que vengan temprano, aprovechan y desayunan y se vienen después para acá. Muchísimas gracias por la asistencia y los esperamos mañana. Ah, las paisanas, que son paisanas. Sí. Buena, muy buena. Pero deja pelear, no es la última. Yo tenía caso clínico y los boletos. Muy concreta. Me hicieron trampa porque yo pensaba que era parte de un blog. No, porque pusimos solo, no era parte de páncreas, pero solo neuroendocrino de páncreas. Gracias, Paz. No. Ya fue alumna mía. Alumna mía. La cola de páncreas. Sí, te quiero. No hay neuroendocrino ahí. Igual. No, Igual. Lo vio la nena, lo vio el pronóstico de esos pacientes es muy malo. No hay linfoma tampoco. No hay linfoma, ya está. Es un adeno. Es un adeno. Y le hicieron que una corporocaudal, ¿qué fue lo que le hicieron? Le sacaron toda la cola. Toda la cola. La quieta tiene 75 La dejo años. ¿Qué le vas a dar? Mira, la gemcitabina, te lo dijo Nancy, la gemcitabina es paliativa para beneficio clínico. El folborinox, ella es una adyuvancia, estamos hablando de avanzado, en páncreas no hay adyuvancia. Me dijo de esa droga que ella mencionó para evitarle dolores. Pero ella está... Pero si no está bien, no, además o sea, le quitaron todo, no quedó nada. Por eso, no existe la adyuvancia en páncreas. Incluso lo veo Reci que se divierta bastante. Porque ellos van a volver a recaer. Ella se va a deteriorar mucho. Y esas inmunoterapias que alguien le está ofreciendo, tampoco, ¿verdad? Que vacunas para 5 años. Yo le dije a la hija, mira, déjala tranquila, porque si la mandamos a un oncólogo, Gladys se va a deprimir. Esa es la señora que te queda en forma. Sí, como 6 años. La inmunoterapia está ahorita dando cursos de melanoma y comenzando a déjalo quieto. Sí, porque lo que pasa es que déjala tranquila que ahora ya estoy igualita tomografía porque oye Raúl, yo solo para programa avisado para Si a eso lo tienes que mandar a, nosotros también tenemos nada más que para los localizados, pero las mandas a balance. Balance está atendiendo. Ah, perfecto. Y a 1200 y te lo cobran ahí. ¿qué están saliendo ahora? Sí, me dijo que a mí me dijeron eso. hay gente que lo compra y hasta Lo contrata para tomografía. a veces que no es pero tiene que ir el paciente con una comunicación Que luego se queden